Pero ahora este Omar García que conocimos y que era precisamente un vocero, el vocero emblemático de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pues recordemos que ahora es diputado federal por el partido Morena y es el secretario de Puntos Constitucionales, además, y ya se encuentra Manuel con nosotros. Permíteme, Manuel, seguirte diciendo Omar hasta que me acostumbre. Así que, mi querido Omar, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Alberto. ¿Cómo están? Gracias por el espacio nuevamente. Al contrario, diputado, bienvenido a Momentum. Feliz año. Así es, bueno, oye, diputado, y hasta él se ríe. Oye, mi querido Omar, déjame ser más formal, te voy a decir Manuel Velázquez Arellano, diputado Manuel Velázquez Arellano. Estamos arrancando el año 2022, vienen pues varios puntos constitucionales que está presentando pues varios legisladores y el propio presidente de la República y legisladores del partido Morena. Manuel, ¿cuáles son los puntos constitucionales más relevantes que ustedes están, pues me imagino, en pláticas dentro de la bancada del partido Morena, en donde van a tener que echar la leña al asador? Pues yo creo que, aunque ya chole un poco con el tema, porque se ha dado bastante difusión en este mes pasado, en el anterior, durante el periodo ordinario que concluyó hace medio mes, es el tema de la reforma eléctrica. Ese es uno de los temas más candentes que pues se pensaba discutir y aprobar, igual que como lo aprobó Peña Nieto en aquel año 2013-2014, en las fechas de diciembre, pues 12, 13, 14, 15 de diciembre, para que también fuera simbólico. Ese era el discurso que se manejaba al interior del grupo parlamentario para, pues, como decimos en política, ¿no? Regresarles el golpe que habían dado con la reforma energética en aquel tiempo. Sin embargo, pues ustedes saben, no estuvo tan sencillo como pareciera. Morena en junio, en el 6 de junio del año pasado, perdió bastantes legisladores y por lo tanto pues ya no tiene esta mayoría calificada como sí la tenía y podía pues pasar todo tipo de reformas constitucionales. Ahora hay que negociar con otros grupos parlamentarios para que también voten a favor de estas iniciativas, de estas grandes reformas. Entonces, al parecer, este año, según pinta para nosotros, es que todavía tenemos que pues echar toda la leña al asador, como se dice, para lograr que legisladores, ya sean del PRI o de algunos otros partidos políticos, voten a favor de esta reforma eléctrica que está planteando el presidente de la República, cosa que no va a ser nada fácil, Ernesto, porque pues ellos están acostumbrados a un tipo de negociación en la cual pues el presidente de la República, según se nos hace saber, no está dispuesto a entrar en ese tipo de esquemas pues, de negociación. ¿Cuál es el esquema que está proponiendo Morena para convencer a los diputados de apoyar a la iniciativa de reforma eléctrica? Lo pregunto porque sí, en el pasado pues, era muy común que las bancadas de oposición en aquel entonces estuvieran pues, a la espera de que llegara la oferta económica, de a cuánto iba a ser el voto. En esta ocasión, las circunstancias son muy distintas. ¿Cuál es el mecanismo que va a seguir el grupo parlamentario de Morena para convencer a los diputados de oposición de apoyar esta propuesta? El presidente ya hizo inclusive algunas señales de plantear el que no lo apoye, básicamente se convierte en un traidor a la patria. No sé si esto sea la mejor situación, mejor forma de negociar. Seguramente habrá algo más en corto. ¿Nos puedes compartir? Pues más en corto, yo no podría saberlo así a ciencia exacta. Lo que veo son otras cosas. Por ejemplo, cuando el presidente dice eso es porque también ya ha dado instrucciones, ya ha dado sugerencias a los legisladores para que en territorio nosotros empecemos a movilizar, a informar. Eso podría crear una situación política en la cual la población se empiece a enterar no solo a través de la mañanera ni de los grandes medios de comunicación en las grandes urbes del país, sino también a nivel de tierra, pues a nivel del pueblo,
que es donde esperamos tenga el efecto suficiente para que, si no votan por esta reforma los legisladores del PRI, del PAN o del Movimiento Ciudadano, del PRD, mínimo a nivel de pueblo, a nivel de donde se juega pues todo, donde se dirime el tema electoral a futuro, pues ahí sí quedan demasiado quemados, ¿no? Porque habrá la suficiente información. Ya el grupo parlamentario Morena, a través de sus diputados federales, locales y algunas otras autoridades, ya han organizado los suficientes recorridos, foros y demás, y vamos a seguirlo haciendo. Esto también nos ayuda a nosotros como legisladores a salir de la curul, a salir de la Cámara de Diputados y estar allá con la gente, al mismo tiempo de que gestionamos, de que informamos de algunos otros asuntos. Yo pienso que esto no había ocurrido hace bastante tiempo, y yo creo que esa es la gran jugada que está haciendo el presidente de la República y en general pues todo el grupo parlamentario y también pues quienes están en esto. Esto no implica que todos lo estemos haciendo como deberían hacerlo, ¿no? También hay muchas fallas, yo siempre voy a mencionar eso, como lo he mencionado cuando era dirigente estudiantil, pues no me gusta hablar solo de las cosas de color de rosa, también hay que ver que a lo mejor no nos alcanza tampoco, pero eso ya será por una cuestión nuestra, de nuestro trabajo, pues. Tu micrófono, Ernesto. Ya está, perdón. Ese mal de pie de página que dice Alberto Nájar, pues ya estoy bien contagiado de él. Creo que ahora ya tengo más el micrófono, así que Alberto. Manuel, aclarando o precisando los otros puntos constitucionales prioritarios que ustedes estén manejando, no sé si están pensando a propósito de lo que ha estado solicitando la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda, que han insistido, me ha tocado asistir ahí a las conferencias que dan ambos, ¿no? Tanto Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, además de otros puntos que estén considerando. ¿Qué hay al respecto, Manuel? Pues mira, voy a tocar un tema que igual no me correspondería a mí porque soy hombre, pero a nivel de las legisladoras, nuestras compañeras, no solamente el grupo parlamentario de Morena, sino de los grupos parlamentarios en general, se ha establecido, aún no le damos el marco legal y toda la legitimidad o legalidad, pues vaya, correspondiente, pero se le va a dar a el tema de la igualdad sustantiva. En eso, la mayoría de grupos parlamentarios ha llegado pues a un acuerdo, están llegando a acuerdos, a diálogos muy abiertos. Yo he estado en algunos diálogos ahí con las legisladoras del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, de Movimiento Ciudadano, de todo tipo, ¿no? Y he estado escuchando expertas que van y establecen o dicen lo que debería ser el tema de la igualdad sustantiva. Solamente hay 3 temas en los cuales chocan un poco y sin embargo pienso que van a salir adelante, ¿no? Que es el tema de la maternidad subrogada, matrimonio igualitario, etcétera, ¿no? Son temitas ahí muy escambrosos que, bueno, yo pienso que dotando las reformas que se están manifestando de las palabras correctas, podríamos salir adelante. Eso por un lado. Por el otro, claro, Encinas y las iniciativas que ha manejado desde hace algunos meses y que no han podido pasar por pues todo el tema difícil que es establecer un diálogo con el PAN o con el PRI respecto a estos temas, como la ley para prevenir la discriminación, que tiene que ver por ahí con, también les hace mucho ruido esto de las preferencias, ¿no? Sexuales o de la comunidad LGBTI, Q+, etcétera. Pues ya estábamos en discusión, no sé si ustedes estuvieron pendientes, ahí ya casi al finalizar el periodo ordinario, ya estaba en discusión y parecía que se iba a aprobar este decreto, y sin embargo, pues se decidió que no, que hay que discutirlo más. Y a mí esto es lo que, igual que a muchas y muchos otros legisladores, nos parece un poco, pues, nos parece un poco incoherente, aunque entendemos la situación política y las prioridades, pero pues yo pienso que ya estamos, o sea, vamos con todo, pues ¿qué más queda? Es nuestra responsabilidad como legisladores aprobar este tipo
de leyes o decretos y pues atendernos a las consecuencias. Si la sociedad, como muchos mencionan, sobre todo lo del PAN, no está preparada todavía para tales esquemas legales y de convivencia, pues es que creo que siempre ha sido así, ¿no? Y no es en un sentido vanguardista mío, de que el legislador debería ir por delante, pues precisamente por ser legislador, por estar más al alcance de los esquemas internacionales o nacionales de avanzada, pues, del derecho. Entonces, si estamos esperando a que una sociedad manipulada, por ejemplo, por el clero, esté al alcance o a la altura de lo que hoy implican los derechos y la no discriminación, pues no vamos a llegar a ninguna parte, porque la iglesia o algunos otros sectores conservadores pues nunca van a estar de acuerdo. En tercer lugar, yo mencionaría la reforma político-electoral, que viene muy pronto también y que pues ya lo hemos estado viendo bastante en cuestión de lo mediático que ha sido el tema del INE y Lorenzo Córdoba y bueno, la posición que tiene el presidente y Morena frente a esto, ¿no? Creo que ya es tiempo de una reforma profunda al INE en la cual pues esté a la altura de las circunstancias actuales. Nada es para siempre en esto. Yo pienso que la sociedad nos damos instrumentos, instituciones que bien pueden funcionar para algún tiempo, pero que no están exceptos nunca de modificaciones, de actualizaciones y de perfeccionamiento, ¿no? Y yo creo que eso es lo que requiere el INE, no como una cuestión ideológica solamente el grupo parlamentario de Morena, sino como una necesidad sentida de la sociedad mexicana. Revisar a profundidad, no, reitero, no desde el punto de vista ideológico de simples acusaciones nada más, sino de demostrar, así como se está demostrando ahorita por qué la reforma eléctrica es necesaria con datos, también por qué una reforma al INE, una reforma electoral es necesaria para los tiempos actuales. Están pensando en esta parte de la reforma política. Desde cuando empezó toda esta controversia con la consulta para juzgar a expresidentes y en los últimos meses con este tema del referéndum que habrá en este 2022, no fueron pocos las personas integrantes de Morena que hablaban de desaparecer al INE, pero no sé si esa sea la idea que se va a impulsar por parte del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados. ¿Se va a desaparecer al INE o qué están pensando? ¿Qué reformas? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo ven ustedes? Y sobre No, todo, ¿para cuándo? Porque tenemos un año electoral 2022, pero ya terminando empieza el siguiente, que es la sucesión presidencial. sí, no, yo pienso que quienes han hablado así exageran un poco la nota. No podría ser una desaparición del Instituto Nacional Electoral bajo ninguna circunstancia. Hay que revisar el actuar de determinados consejeros, de determinadas personas que están ahí, así como se ha revisado algunas otras instituciones y otras que necesitan también revisión, ¿no? Creo que por encima de todo está el pueblo, como bien lo establece el artículo 39 constitucional, pero esto no implica destruirlo todo para pues que ahora sea el pueblo directamente quien lo organice. ¿Qué situación tan ideal sería esa? Pero pues no, primero hay que arreglar lo que todavía puede arreglarse, ¿no? Es en ese sentido, yo pienso, y la estrategia, según yo la veo, porque tampoco se han habido las suficientes discusiones al respecto, es que va a pasar semejante a lo que está pasando ahora con el tema de la reforma energética, reitero. Una información objetiva, foros de discusión, parlamentos abiertos, en los cuales todos los partidos políticos, los grupos sociales puedan participar y podamos establecer por qué es necesaria una profunda reforma electoral para el país. Y yo pienso que en eso el grupo de Morena siempre ha estado abierto. Antes le tocaba mucho, cuando era minoritario, hablar de parlamento abierto y para todo queríamos parlamento abierto, incluso los movimientos sociales, ¿no? Ahora son el PAN y el PRI quienes frenan determinadas iniciativas o las retardan, las postergan, hablando de que es necesario un parlamento abierto y va, o sea, el grupo parlamentario de Morena dice, va, pues vamos a parlamento abierto, pero pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Creo que en eso coincidimos, va a tener que haber modificaciones al funcionamiento, a la estructura, a las visiones, a todo lo que implica
la reforma o el INE, pues. Yo estoy hablando, por ejemplo, ahorita si quieren hablamos un poco de una o dos iniciativas que traigo también más adelante. Sí, pues si quieres, precisamente te iba a preguntar sobre eso, si tenías o venían algunas otras iniciativas que no son tan mediáticas, pero que son muy importantes. Así que si nos puedes platicar precisamente de estas iniciativas y algo que me gustaría, Manuel, que le puedas explicar a la audiencia, cómo funciona al interior de, por ejemplo, de esta sesión legislativa de la que tú formas parte, cómo funciona cuando legisladores o legisladoras quieren presentar propuestas de reforma. Hasta donde yo tengo entendido cómo funcionan en las bancadas, y me imagino que en esta no es excepción, eh, el presidente en turno, si en este caso tú estás en Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es de ese partido, es decir, todo el Ejecutivo Federal, pues tendría que estar en concordancia con el legislador o legisladora que presenta una iniciativa, Manuel. Es decir, si tú vas a presentar algo que tiene que ver con seguridad, pues si estás en concordancia con la secretaria de Seguridad Pública, si es algo que tiene que ver con el ejército o si es algo que tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que hay que tener la venia de ese secretario o esa secretaria. ¿Así funciona, Manuel? Serían esas las dos preguntas que te haría. Sí, primero están las reformas prioritarias, ¿no? El Ejecutivo siempre va a tener prioridad. ¿Por qué? Por una sencilla razón, es el que está ejecutando y es el que está viendo si las leyes con las cuales está llevando a cabo su actuar, la ejecución de todo, le son apropiadas o si tiene por ahí trabas, ¿no? Entonces, hasta para nombrar a un funcionario a veces hay que hacer reformas a determinadas leyes a nivel federal. Eso pienso que lo entendemos. Incluso Encinas nos lo ha dicho de manera muy clara y yo lo vi incluso cuando era parte del comité estudiantil. Una cosa son los acuerdos, otra cosa es cómo lo ejecutas y qué margen tienes para hacerlo, ¿no? Entonces, claro que debe haber concordancia. En primer lugar está eso, la reforma prioritaria. Las que tienen prioridad son las que vengan directamente del Ejecutivo y sus secretarías. Esas ya claramente con un diálogo entre estas secretarías y el Ejecutivo y los legisladores. Y si de preferencia no solo con el grupo mayoritario, sino también un diálogo con el resto de grupos parlamentarios para que pues sea más fácil, más rápido la aprobación de una iniciativa como esta. Recordemos que al interior de la Cámara de Diputados hay comisiones y no todas las comisiones las preside el grupo parlamentario mayoritario, sino también los otros grupos parlamentarios tienen presidencias y secretarías de comisiones que al mismo tiempo están en diálogo o en cercanía con las secretarías del Ejecutivo Federal. Por el otro lado, el legislador común y corriente, como un servidor o integrante de una comisión, pues puede presentar iniciativas, sí, pero si no dialoga, si no cabildea, como se dice, con las secretarías, con el presidente de la comisión, con el ejecutivo, con secretario de gobernación, dependiendo de quién se trate, pues su reforma podrá presentarla, podrá inscribirla a la mesa directiva, podrá turnarse a la comisión correspondiente, pero si no hay diálogo, si no hay una ponderación entre que si tiene un impacto presupuestal o no lo tiene, difícilmente va a tener efecto o difícilmente va a pasar, como bien se menciona en este sentido, ¿no? En el lenguaje ahí de nosotros, ahora los legisladores. Oye, ¿y qué tan complicado está ahorita la situación? Entiendo que es la primera vez que eres diputado. ¿Era así como que lo que esperabas te ha sorprendido algo? Perdón ahora sí que un poquito desvía el tema, pero es que me llama la atención tu mirada, porque en la Cámara de Diputados hay mucho lobo de mar y hay usos y costumbres muy arraigados. La negociación política es uno de ellos. Pero ahora mismo, por ejemplo, en este escenario, en los temas, iniciativas de las que hemos estado conversando en esta mañana,
pues fuera de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se tiene la idea de que el PRI puede ser la salida natural para destrabar algunas de las posiciones o iniciativas presidenciales, pero no sé si ahí dentro, ya en las curules, en los pasillos de San Lázaro, sea así este optimismo o esta percepción. Para mí bueno, primero cuento que estos 3 meses para mí han sido de adaptación, básicamente. No, me Todo imagino, es sí. nuevo para mí. Nuevo en un sentido mucho más amplio, porque las lógicas que hay en la Cámara, lo mismo hay, siempre lo he dicho, en micro, a nivel de otros grupos sociales, no nos hagamos. O sea, en todos lados hay que cabildear, hay que convencer, hay que relacionarnos. Quien no haga eso, pues ahí va a estar aislado, desgraciadamente, ¿no? Y acá pasa lo mismo. Y claro que se ven las tendencias, se ven ciertos rumores, se escuchan ciertas cosas, ves cómo nuestro coordinador habla en el pasillo ahí de la Cámara con el coordinador del PRI, con el del PAN, pues cómo se establece el diálogo, la Jucopo, las cosas que dialogan, lo que nos alcanza a llegar a los comunes y corrientes, lo que no nos llega o nos llega por otros medios. Todas esas cosas pues ahí van avanzando y pareciera que hay mucho optimismo al respecto, pues, porque al final lo que se negocia en estricto sentido, espero no me regañen por esto, es una situación política, son posiciones políticas, es mantener una situación, una posición a nivel federal, a nivel nacional, en territorio, ¿no? Y al final, como nuestra política en México se ha establecido durante muchos años y es la que prepondera, pues, que todo se dirime en el ámbito electoral, pues las jugadas siempre son electorales, pienso yo. Entonces, pues hay mucho optimismo, pero pues a nivel personal, reitero, para mí ha sido muy difícil. No sé si haya lobos o lobas de mar, creo que hay mucha gente muy colmilluda, ciertamente, y pues debes ponerte muy abusado, como decía mi padre, ponte abusado, porque pues sí, si no, te comen, te comen en buena onda o te comen en mala onda, está canijo. Sí. Oye, Manuel, pues ya para cerrar esta conversación, que te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, uno de mis temores, te lo confieso, pues era de pronto verte estilo Lili Telles o Mariana Gómez del Campo, así con ¿Qué pasó? un ¿Qué show, llevado? unas Híjole, qué llevado. un legislador así con estridencias, ¿no? Afortunadamente no te hemos visto así, te he visto por ahí 2, 3 intervenciones, pues más moderado, más... Y te lo pregunto porque, pues quién sabe cuántas entrevistas te hice desde lo de Ayotzinapa, y de pronto pues verte acá, pues como bien dices, llevas 3 meses tratando de entender los usos y costumbres, porque además muy distintos, aunque hablas de que hay pues algunas similitudes, pues muy distintos, mundos muy distintos, la normal rural, después te vienes acá a estudiar para abogado, aquí en la Ciudad de México, en el claustro de Sor Juana, y previo a entrar, ya entras titulado a la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás viviendo esa parte de los shows legislativos, Manuel, y cómo esperamos verte para este 2022? Pues mira, para que lo exploten más adelante, si llego a tener enemigos políticos, aún no estoy titulado, me voy a titular este año, espero. Y la otra es, pues no sé, yo no presenté iniciativas en este periodo pasado. Yo voy a presentar algunas iniciativas en el periodo que viene, 2 particularmente que me interesan mucho desde el principio. Las acciones, yo entré por acción afirmativa y pienso que estas acciones afirmativas hay que agregar una más y además elevarlas a rango constitucional. Una iniciativa para familiares de víctimas o víctimas de desaparición forzada o de crímenes de lesa humanidad, pues. ¿Por qué? Porque ya tenemos a migrantes, ya tenemos a población afro-mexicana, pueblos indígenas, comunidad LGBTI, jóvenes, mujeres, todo esto ya lo tenemos, pero también ya en México hay tantas familias de personas desaparecidas, familiares pues, que ya tendrían que estar también representadas en una curul en sus congresos locales y federales.
podría ya, lo justificamos adecuadamente y podría ser. Ya estamos dialogando con Segov y con algunas otras instancias y pues vamos a ver qué sucede. La otra es, muy rápido, el tema del derecho humano a ser buscados. También la situación en el país es tan grave y no ha podido ser disminuida en la inseguridad y pues, las víctimas de desaparición forzada por particulares continúa, que pues va a ser muy controversial, pero también tendría que haber un derecho humano a ser buscados ya directamente reconocido en nuestra Constitución, en su artículo 4. Entonces, pues esas son las cosas que yo espero que vayan adelante. En cuestión de electoral, pues yo voy a acompañar algunos procesos electorales, algunas campañas, después irme a Quintana Roo, que es donde me toca, y a ver dónde más, pero es para aprender, pues para ver también cómo se juega en esos grandes escenarios en los cuales yo no he participado. De hecho, ahora a nivel territorial me está costando un poco la gestión tal, pero bueno, ya hemos ido aprendiendo y relacionándonos y pues ahí va la cosa. Qué bueno que ahora pues el diputado federal ya no lleva la millonada para hacer obras y demás, sino que es el enlace solamente con las instancias para que esas instancias resuelvan y pues así se evita también un tanto la corrupción. Sí, por un lado, qué bueno, aunque yo estoy muy seguro que del otro lado en las bancadas del PRI y sobre todo del PAN, ¿no? Están muy contentos con esto que a ti te alegra, mi querido Manuel. No creo que estén muy contentos. Incluso algunos de nosotros, de nuestros propios compañeros que vienen del movimiento social, dicen, cabrón, o sea, ¿qué tanto no haríamos nosotros con esos 900 o 1.200.000 que manejabas mensualmente de atención ciudadana o de quién sabe qué? Y pues no, y qué bueno, porque quién sabe, a lo mejor nos podría pasar lo que tanto teme Ernesto Ledesma, ¿no? De que perdamos el piso. Entonces, es mejor de esa manera para mí. Sí, efectivamente, muy difícil. Pues, Manuel Velázquez, te queremos agradecer. Omar García, déjame despedirme así, hasta que ya me acostumbre, pues. Te mandamos un fuerte abrazo, Manuel, que tengas pues un año pues muy, muy próspero en materia de las iniciativas que vas a lanzar y otras que esperemos que haya en el Congreso mexicano. Ojalá se le dé una atención prioritaria a lo que ha estado solicitando el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Ya veremos si eso se logra o no. Ojalá se dé esto. Manuel, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Alberto. Hasta luego. Hasta luego, con cuidado, cuídate. Chao.